Muy buenos días, saludos desde la ciudad de Chiclayo en el Perú. Les habla el doctor Herbert Augusto Barco Payma, rector del Seminario Teológico Nazareno del Perú en esta hermosa ciudad de Chiclayo. Agradezco infinitamente a la Atlantic International University por invitarme a participar para dictar, en este caso, el seminario titulado La influencia de la psicología positiva en el gerenciamiento integral de la iglesia local. Como ustedes verán en sus pantallas, tienen ya el índice de este webinar y donde comenzamos a tener una introducción. Luego, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la psicología positiva. En segundo lugar, el gerenciamiento integral de la iglesia local. En tercer lugar, vamos a ver brevemente las dimensiones de ese gerenciamiento integral de la iglesia local. En cuarto lugar, vamos a interiorizarnos en lo que son los recursos psicológicos del ministro evangélico. Y en quinto lugar, un estudio de caso de una institución eclesiástica. Y estaremos finalizando con unas breves conclusiones y recomendaciones. Muy bien, cuando nos interiorizamos entonces en lo que es la psicología como ciencia, podemos decir de que la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas y de animales. La psicología, desde el punto de vista etimológico, proviene del griego psico, que es la actividad mental o la actividad del alma, y logía, que viene a ser el estudio, el tratado. Entonces, la psicología como disciplina analiza las tres dimensiones ya mencionadas de los procesos especialmente cognitivos, afectivos y conductuales. Nos preguntamos entonces, ¿dónde tiene su ubicación la psicología positiva? Indudablemente en los procesos afectivos, ¿no? Y que muchas veces va a afectar los procesos cognitivos o los procesos conductuales. En primer lugar, entonces, hablemos acerca de la psicología positiva, propiamente dicho. Como ustedes sabrán, el padre de la psicología positiva es Martin Seligman. Este hombre y psicólogo, ustedes están viendo en la pantalla, nació el 12 de agosto de 1942 en Albany, Nueva York, Estados Unidos. Entonces, la psicología positiva surge por primera vez en 1998. En Seligman, él llegó a ser el presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología. Y de hecho que para distinguir su administración dentro de esta institución psicológica, él indudablemente originó, estudió, investigó en base a lo que él comenzó a utilizar la frase psicología positiva.
Entonces, ¿qué es la psicología positiva? Nos preguntamos. La psicología positiva se define como el estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos individuales positivos y, por ende, las instituciones que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras se previene o se reduce la incidencia de psicopatologías. ¿Cuáles son entonces las características de la psicología positiva? Habíamos mencionado de que la psicología positiva estudia los diversos aspectos del ser humano, entre ellos sus emociones positivas, sus virtudes y sus fortalezas. Dentro de las emociones positivas, rápidamente puedo mencionar experiencias como la felicidad, la alegría, el amor. Y entre las virtudes y fortalezas, como el optimismo, la creatividad, la gratitud, la sabiduría o conocimiento y la resiliencia. La psicología positiva tiene como objetivo analizar indudablemente los recursos psicológicos y personales y las fortalezas con sus virtudes que pueden ayudar a las personas a contribuir a mejorar su calidad de vida, lo que se puede llamar el bienestar subjetivo y, en definitiva, su salud integral. Ustedes están viendo en sus pantallas las emociones positivas versus las emociones negativas. De una manera más específica, las emociones positivas tienden a experimentarse el compromiso, las relaciones positivas, el sentido, el logro, la resiliencia, el optimismo, la gratitud, el autocontrol, la inteligencia emocional y, por qué no decirlo, también la sabiduría o conocimiento. Entonces, estas emociones positivas hacen referencia indudablemente al conjunto de emociones que se relacionan con sentimientos agradables, que entienden la situación como beneficiosa y se mantienen en un espacio de tiempo corto, ¿no? Los que ya mencioné, la felicidad, la alegría y entre otras cosas. Y asumimos como tiempo corto, porque quisiéramos que sea prolongadamente, pero esta vida tiene sus matices, ¿no? Tiene esas dos caras de la moneda, ¿no? La felicidad, pero a la vez también la tristeza. Y así sucesivamente podemos ir añadiendo, ¿verdad? En este versus de las emociones positivas con las emociones negativas. ¿Cuáles son entonces las emociones negativas que muchas veces el ser humano confronta o aborda, ¿no? Y hacemos indudablemente un breve resumen de 11 emociones negativas en ese sentido, ¿no? Entre ellas están, en primer lugar, la ira, en segundo lugar, el miedo,
En tercer lugar, la envidia. En cuarto lugar, la ansiedad. En quinto lugar, los celos. En sexto lugar, el apego. En séptimo lugar, las adicciones, cualesquiera que sean. De ahí está seguido de la autoestima. Cuando hay sobreautoestima y baja autoestima, la tristeza, inclusive el asco y la soledad. La lista continúa indudablemente. Estoy solamente mencionando las emociones negativas primarias, ¿no? Aun cuando es primario estas emociones negativas, muchas veces va a generar en los individuos, en las personas, indudablemente una enorme incapacidad de manejarla. Y cuando tiene esa incapacidad de manejarla, entonces ya no estamos hablando de un bienestar psicológico. Estamos hablando ya de una psicopatología. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que necesita el ser humano para que pueda, por ejemplo, experimentar felicidad, alegría, éxito, si se quiere utilizar el término? Indudablemente necesita regular sus emociones. Regular aquellas emociones que pueden ser dañinas o negativas a que éstas lleguen a ser positivas. Siempre va a haber entonces ese versus. A veces el ser humano va a incidir en poner en tela de duda sus emociones en vez de regularlas. De hecho que para esto va a interferir muchas veces la conducta, el contexto, la cultura, las personas que lo rodean, ¿verdad? Y cuando no sabe manejarlas de la mejor manera posible, entonces estará incidiendo en una realidad que no va a ser su bienestar. Hace unos momentos utilizamos la terminología de bienestar psicológico. ¿Qué es bienestar psicológico? Es un conjunto amplio que incluye dimensiones sociales, subjetivas, pero a la vez también psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud en general que llevan a las personas a funcionar de un modo positivo. Ese es bienestar psicológico. Pero dentro de este temario de psicología positiva, también utilizamos el término o la terminología de bienestar psicológico subjetivo. Y esto es un conjunto, constructo, complejo, multidimensional, relacionado directamente con la propia experiencia personal y el consecuente funcionamiento vital óptimo que cada uno cree más acertado en cuanto a sus necesidades y deseos. También utilizamos la terminología bienestar hedónico. Y este tipo de bienestar es la noción de que el aumento de placer y la disminución del dolor entonces lleva a una experiencia de felicidad. Conceptos hedónicos en ese sentido
se basan en la noción del bienestar subjetivo, ya que el bienestar subjetivo es un término científico, como venimos diciendo, que utiliza comúnmente a referirse a la vida feliz o a la buena vida, que es una de las metas grandes y, por qué no decirlo, altas en toda persona. En ese sentido, entonces, el término felicidad tiene tantas definiciones, desde las menos científicas hasta las más científicas. Desde el punto de vista de la psicología, podemos afirmar entonces que la felicidad depende de la proporción entre emociones positivas y emociones negativas que experimenta un ser humano. Martin Seligman utiliza lo que él llama el modelo PERMA para este ámbito, dentro de este ámbito del bienestar subjetivo en la psicología positiva, que viene a ser un modelo integrador del bienestar hedónico con el bienestar eudamónico, disculpen ustedes, que explica los componentes básicos del bienestar humano, ¿no? Y de hecho que este modelo PERMA, según Seligman, permite a que los distintos seres humanos sean capaces de proyectar y avanzar hacia el futuro. En segundo lugar, quiero definir con ustedes lo que es el gerenciamiento integral de la iglesia local. Podemos decir entonces que es la capacidad gerencial que tiene el pastor de cualquier institución eclesiástica en donde él es el pastor. La capacidad gerencial, ¿sí? Este es un aspecto indudablemente muy importante, ¿no? Es decir, que el pastor que entiende a su institución y que ésta no es solo un conjunto de personas, también es un conjunto de procesos en la vida propia de la iglesia, y muchos de estos procesos nunca han sido manejados de manera intencional. Entonces, el gerenciamiento de una iglesia local muchas veces se limitó a personas y no a los procesos. Se dejó, en otras palabras, de lado a los procesos. Y muchas veces el enfoque ha sido hacia las personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, por ejemplo, de que si en algún momento alguien de mi entorno, en mi institución eclesiástica, no estuvo de acuerdo conmigo, con mi sentido, por ejemplo, de misión o de visión, entonces ya se torna en una persona que se puede tomarlo como un enemigo, ¿no?, en este ámbito laboral eclesiástico. Lo puedo tomar como una competencia, como aquella persona que me hace competencia. Eso viene a ser uno de los problemas cuando el entorno institucional se mueve, ¿verdad?, a través de personas y no a través de los procesos.
entonces el gerenciamiento de una iglesia local muchas veces se limitó a personas y no a procesos. Enfocarse en los procesos permitirá indudablemente resultados globales desde la iglesia local. Y esa es una de las cosas que tiene que entender el ministro evangélico en su institución eclesiástica. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los procesos de la iglesia local como una institución desde el punto de vista, desde una organización, desde una institución? De hecho que a medida que el gerente eclesiástico va redescubriendo estos procesos, ¿verdad? De hecho que va aumentando esos procesos, y a medida que se va desarrollando la iglesia local desde el punto de vista de su gerenciamiento, entonces sus procesos van a ser mucho más grandes, mucho más loables, mucho más visionarios y mucho más desafiantes. ¿Cuáles son? Yo solamente voy a mencionar algunos de ellos. Evangelización de personas es un proceso, el discipulado de nuevos congregantes, la plantación de nuevas iglesias, la extensión misma de la iglesia por cualquiera de los modelos que puede haber, la adoración, la recaudación financiera, la mayordomía de la filigresía, la compasión, la educación cristiana y teológica, la conservación de resultados, la seguridad, el desarrollo de relaciones, las comunicaciones, el desarrollo de ministerios por la membresía, entre muchos más. Creo que he mencionado 14 procesos, ¿verdad? Para una determinada iglesia local. En tercer lugar, quiero hablarles acerca de las dimensiones del gerenciamiento integral de la iglesia local. Por lo menos encontramos 4 dimensiones. La primera de ellas es la dimensión numérica. La segunda es la dimensión social. La tercera es la dimensión corporativa. Y la cuarta es la dimensión espiritual. Seguramente ustedes están notando en sus pantallas justamente un cuadro que estoy ilustrando acerca de estas 4 dimensiones, ¿verdad? Pero sin embargo, en cada dimensión, el gerente eclesiástico de una iglesia local debe de hacerse 3 preguntas importantes. Y al responder a esas 3 preguntas importantes, estará entonces en la capacidad de gerenciar la iglesia local. Por ejemplo, en la dimensión numérica, el gerente eclesiástico tiene que hacerse las siguientes 3 preguntas. ¿Entiendo los resultados que mi institución me solicita como parte de su equipo? Segunda pregunta. ¿Soy creativo al obtener los resultados que mi institución solicita de mí? En tercer lugar, ¿investigo las condiciones culturales y contextuales de mi comunidad para el desarrollo numérico de mi iglesia, donde soy pastor? De hecho que
estos cuestionamientos nos ayudan a ponernos en contexto, especialmente los gerentes eclesiásticos, los pastores. La dimensión número 2, que es la dimensión social, el gerente eclesiástico debe hacerse las siguientes preguntas de reflexión. En primer lugar, ¿desarrollo buenas relaciones entre la población de la comunidad donde estoy ministrando como iglesia? Pregunta número 2. ¿Desarrollo buenas relaciones entre los congregantes de todas las edades, es decir, desde el más infante hasta el más adulto, en la iglesia donde soy pastor? Pregunta número 3. ¿Me conocen las autoridades civiles de mi comunidad donde pastoreo? Cuando abordamos la dimensión número 3, que es la dimensión corporativa, también se debe de preguntar y saber responder a estas 3 preguntas. Mi iglesia local, en la cual soy el gerente pastoral, ha renovado su sentido de misión y visión institucional. Pregunta número 2. ¿Me identifico con mi institución eclesiástica? Pregunta número 3. ¿Soy ético en mis relaciones personales con mis líderes locales, distritales y globales y los respeto? ¡Wow! De seguro que nos debe estar poniendo en contexto, ¿verdad? Estas preguntas, ¿no? No solamente a los recursos eclesiásticos, sino también a nosotros, los que somos parte de los recursos psicológicos en ese sentido, ¿no? Y la dimensión número 4, que es la dimensión espiritual, también pone en el tapete o sobre la mesa la reflexión del gerente eclesiástico. Pregunta número 1. ¿Soy el líder espiritual que mi comunidad e iglesia necesita? Número 2. ¿Soy ético en el manejo de mis relaciones personales, familiares y corporativas? Y pregunta número 3. ¿Soy ético en el manejo financiero y bienes donde soy gerente pastoral? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces, al saber responder a estas 12 preguntas de estas 4 dimensiones del gerenciamiento local de la iglesia, de hecho que al saber responderlas, entonces es porque tenemos la capacidad de gerenciar la iglesia. Cualquier respuesta que no responda a cualquier pregunta de estas que ya se ha mencionado, entonces de hecho que hay una debilidad que hay que superar del gerenciamiento eclesiástico. Muy bien, entramos entonces a la cuarta parte de este seminario
Y quiero hablarles acerca de los recursos psicológicos del ministro evangélico. Como ya se mencionó en la parte de la psicología positiva, son tres los recursos psicológicos que el ministro evangélico debe de experimentar. Seguramente ustedes ya están viendo en sus pantallas, ¿sí? Los recursos psicológicos del pastor a manera de ilustración. Allí tenemos entonces las emociones positivas, las virtudes y las fortalezas, ¿no? De hecho que estos tres recursos vienen a ser dinámicos. Ustedes se dan cuenta allí las flechas, ¿verdad? Que indica el dinamismo que tiene que usar, ¿verdad? Experimentar el ministro evangélico en ese sentido. Cuando nos interiorizamos en las virtudes que el ministro evangélico hace uso, por lo menos encontramos, según Seligman, 6 virtudes muy importantes que debe de experimentar todo ministro evangélico, ¿no? Todo gerente eclesiástico. El primer de ellos es la sabiduría y conocimiento. Hay un texto bíblico que dice de que el pueblo perece por falta de sabiduría o conocimiento, ¿no? De hecho, esta virtud es algo vital, importante, como el resto que voy a mencionar, de las 6 que son, para que en ese sentido este recurso psicológico, ¿no?, sea de lo más crucial y pertinente posible en el ministro eclesiástico. Luego está también, en segundo lugar, la virtud del coraje. En tercer lugar, la virtud de la humanidad. En cuarto lugar, la virtud de la justicia. En quinto lugar, la virtud de la moderación. En quinto lugar, la virtud de la trascendencia, ¿no? Cada una de estas virtudes, según el cuadro sistemático que hemos descubierto de Seligman, contiene de 3 a 5 fortalezas muy importantes, ¿no? Y de hecho que esto va a redundar a medida que lo va experimentando, a medida que lo va haciendo suyo, ¿verdad? Cada una de estas fortalezas y virtudes y emociones positivas, entonces su gerenciamiento se va imponderando en la iglesia local. Muy bien, en quinto lugar, entonces quiero ingresar ya al estudio de caso que se aplicó en una determinada institución evangélica aquí en el Perú, ¿verdad? No podemos por ética decir el nombre de esa institución, pero sin embargo los hallazgos va a ayudarnos a abrir la mente y abrir la posibilidad
de poder incluir dentro de los procesos institucionales, ¿verdad? Poder entonces aperturar a la psicología positiva, empoderando a los gerentes pastorales. Veamos entonces qué hallazgos logramos de este estudio de caso como parte de una investigación preexperimental, ¿no? Muy bien, ustedes entonces están viendo allí en sus pantallas los hallazgos, ¿verdad? Pero sin embargo, a manera de explicación, podemos mencionar que se aplicó el cuestionario BAIS adaptado de María Martina Casulo en el 2002, perdón, a ministros de una institución eclesiástica, a 89 pastores entre las edades de 20 años hasta 65 años de edad, hombres y mujeres, que todavía no están en estado de jubilación, es decir, pastores, hombres y mujeres, ¿verdad? Pastores y pastoras activos en el mercado laboral eclesiástico, ¿no? Si se puede utilizar ese término. Antes y después de la aplicación del programa de psicología positiva. Ahora, los niveles para establecer los recursos psicológicos de emociones positivas, virtudes y fortalezas de los pastores fueron entonces bajo, medio y alto, ¿sí? Y se tuvieron los siguientes hallazgos. En el recurso psicológico de emociones positivas, antes de la aplicación del pretest, llegaron solamente el 53% de pastores y pastoras a un nivel medio. Después de la aplicación del programa de psicología positiva, y después de haber aplicado el post-test, solamente llegaron el 47.4%, pasó entonces del nivel medio al nivel alto. El segundo hallazgo que encontramos del recurso psicológico virtudes, antes del pretest, llegaron solamente el 65% del 100 a un nivel medio. Después de la aplicación del programa de psicología positiva y después de la aplicación del post-test, el 89.4% pasó al nivel medio. Es decir, no avanzaron hacia el nivel alto. Y aquí hay una situación considerable que esta institución evangélica debe de conversarlo, ¿verdad?, en una mesa de trabajo. En tercer lugar, en el tercer recurso psicológico, fortalezas, antes del pretest, llegaron solamente del 100%, el 50.6% a un nivel medio. Después de la aplicación del programa de psicología positiva y después de haber aplicado el post-test, subió el porcentaje de 71.8% y este pasó a nivel alto. Entonces, a nivel de conclusiones, tenemos los siguientes, por lo menos tres.
Tocante al recurso de emociones positivas, el 52% de los pastores y pastoras de esa institución evangélica, según este estudio, todavía están en el proceso de superar del nivel bajo hacia el nivel alto. De hecho, que esta institución evangélica tiene que trabajar con ese porcentaje que todavía falta, más con el porcentaje que llegó al nivel medio, ¿verdad? Y en ese sentido trabajar hacia el nivel alto. La idea es que el 100% lleguen al nivel alto juntos. La segunda conclusión, tocante al recurso psicológico virtudes, es que el 10.6% de pastoras y pastores de esta institución todavía están en el proceso de pasar del nivel bajo y medio hacia el nivel alto. Recuerden que la meta óptima es que el 100% pasen hacia el nivel alto. Y la tercera conclusión, tocante al tercer hallazgo, tocante al recurso de fortalezas, es que el 28.2% de los pastores y pastoras de esta institución evangélica están en el proceso de pasar del nivel bajo al nivel alto, ¿no? De hecho que podemos decir de que este estudio investigativo, utilizando la psicología positiva, es todo un proceso, ¿no? Y aquí entendemos situaciones personales de cada pastor, de cada pastora, tocante a recursos, por ejemplo, espirituales, a recursos culturales, a recursos pastorales de carácter contextuales, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de situaciones que han originado los resultados o los hallazgos de esta investigación. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones finales para en este caso, para esta institución eclesiástica? Por lo menos tengo dos. Las instituciones eclesiásticas, en pro de su misión y visión, deberían entonces aplicar el programa de psicología positiva en sus pastores para alcanzar los resultados deseados de sus procesos. Y en segundo lugar, la segunda recomendación es que las instituciones eclesiásticas, en el marco de su respectiva planificación y calendarización anual, deberían incluir la revisión de los recursos psicológicos en sus pastores y pastoras de su jurisdicción. Es para mí una bendición de parte de Dios haber estado con ustedes y agradezco la audiencia tanto de los gerentes eclesiásticos en todos los niveles de liderazgo de todas las denominaciones evangélicas, tanto aquí en el Perú como fuera del Perú. También agradezco a nuestra audiencia empresarial que de alguna u otra manera ha visto como pertinente haber escuchado este seminario. Y por último, a mis colegas
en psicología y a nuestros estudiantes de psicología de las diferentes universidades a nivel global. Creo que ha sido muy pertinente este seminario. Hasta pronto.